Bienvenidos a mi canal. Aquí pretendo seguir ejerciendo mi profesión de instructor y seguir generando mi aporte como programador y dejar mi granito de arena en el mundo. Con este canal busco generar ejemplos prácticos para aplicarlos a un sector productivo real. La idea de hoy es ver un tutorial de JavaScript básico donde puedan aplicar, donde puedan inicialmente conocer qué es JavaScript y cómo surgió este lenguaje de programación, y poco a poco iremos realizando ejemplos básicos hasta ir llegando a un nivel interesante. Antes de comenzar a hablar de JavaScript, pues tenemos que saber qué es JavaScript y de dónde sale este lenguaje de programación. JavaScript fue desarrollado originalmente por Brendan Eich de Netscape en el año de 1995. Este lenguaje de programación inicialmente se interpreta del lado del cliente. Quiere decir que en el computador del usuario o en el que estemos trabajando es donde se ejecuta el lenguaje de programación. Para que entendamos un poquito mejor qué es estos conceptos de cliente y servidor, pues en este pequeño esquema que he desarrollado explico de manera pues muy rápida cómo es esta estructura. El cliente, vamos a hablar que es un computador, puede ser un equipo portátil, puede ser un equipo de escritorio, en donde el usuario realiza una serie de peticiones, ¿sí? ¿En dónde realiza las peticiones el usuario? El usuario realiza las peticiones a través de un navegador web. Los navegadores web son aquellos navegadores, como su nombre nos dice, que nos permite hacer un ingreso a la red de redes o a internet. Entonces, cuando nos conectamos a internet, pues en realidad nos estamos conectando, gráficamente lo representan como una nube, pero pues en realidad son bueno, estamos conectando a computadores pues que están en internet, o son computadores que tienen una serie de características especiales tanto en recursos técnicos y tecnológicos para brindar, eh, como su nombre lo dice, para servir aplicaciones a los clientes o a los usuarios que manden una petición hacia ellos. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona Internet? Digamos que estamos en el computador y nosotros ingresamos a una página web, ¿sí? Cuando ingresamos a una página web, digamos en este caso google.com, al digitar esa dirección, el servidor resuelve, manda la petición a través de un protocolo. En este caso el protocolo sería HTTP, ¿sí? Y en este esquema vemos que aquí sale la petición a través del protocolo HTTP, pasa a internet en la red de redes, y esa red de redes lo que hace es localizar el servidor donde está almacenada esa petición que realizó el usuario. Al encontrar el servidor lo que hace es, si esa petición requiere que se interprete, o sea, si en el servidor hay una página desarrollada en PHP o hay una página desarrollada en JavaScript, esa petición va a ser resuelta a través de cada uno de los intérpretes que sea necesario según el lenguaje que se esté trabajando en el servidor. Por ejemplo, si está trabajando PHP, pues su intérprete sería Apache. Si se está trabajando Java, su intérprete, por ejemplo, sería Tomcat. Entonces, al interpretar, cuando se dice que interpreta, es que esos lenguajes o esa estructura de código la regresa en formato HTML, ¿sí? Y esa petición viaja a través del protocolo HTTP a Internet, y de Internet regresa al cliente, o sea, a los computadores de cada usuario. ¿Qué editores de código existen en el mercado? Pues está Sublime Text, está Atom, está Notepad, está Visual Studio Code, está NetBeans, está Dreamweaver. Existen diferentes herramientas y cada una de esas herramientas pues da una serie de características. Entonces la invitación es que traten de analizar
qué nos dan, qué ventajas o qué desventajas nos dan esta serie de herramientas. Y así pues ustedes van adquiriendo pues como una herramienta de preferencia. Entonces pues esa es la invitación que hago de manera inicial y, y pues que traten de trabajar este tipo de editores de código. ¿Qué es lo importante de un editor de código? Que el editor de código debe permitir escribir código de manera correcta, que si en algún momento me equivoco o omito algún carácter, pues que este editor de código me lo advierta, que por ejemplo si escribí mal una etiqueta, ¿sí? En este caso que escribí así HTMK, pues que no sea, entonces él me dice que no, pues que esta etiqueta no es la correcta, o que abrí una etiqueta y se me olvidó cerrar la etiqueta. Entonces los editores de código pues que tengan esa característica de como indicarme cuando esté escribiendo código mal. Yo porque escogí Visual Studio Code pues sea una apreciación muy personal porque el Visual Studio Code me da una serie de herramientas. Yo puedo descargar, por ejemplo, extensiones en particular, eh, para algún lenguaje en particular. Puedo generar, puedo buscar elementos dentro del código fuente o dentro de una carpeta. Puedo trabajar toda la parte de versionamiento o control de versiones con Git, y puedo trabajar pues también un tema pues importante, pues que puedo trabajar con el terminal. Terminal pues es la consola, es como la consola, la línea de comandos de los computadores. Y entonces, pues si yo quisiera ver algún elemento, pues con el comando, con cualquiera de los comandos de Linux, podría ver contenidos de carpetas o si quiero, pues generar permisos adicionales, pero pues a través del terminal lo podría hacer. Entonces, sin salirme de la misma herramienta, me da toda esta serie de utilidades, ¿no? Entonces, pues esas son las características que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con un editor de código. Bueno, pero pues no quiero aburrirlos con tanta, tanto, tanta formalidad o tanta palabrería. Entonces vamos a empezar a desarrollar ya nuestras primeras líneas de código. Entonces, ¿qué les aconsejo? Pues inicialmente que en cualquier ruta de su computador, en este caso pues yo estoy utilizando un computador Macintosh, ¿sí? Y pues los computadores Macintosh pues tienen ciertas particularidades. En este caso pues yo voy a crear una carpeta, digamos aquí tengo una carpeta creada. Entonces cuando uno trabaja en ambientes web, lo primero y lo más importante es que todos los archivos que estoy trabajando, ya sean hojas de estilo, ¿sí? Los CSS o imágenes, códigos como JavaScript, sean almacenados dentro de la misma carpeta. Entonces, para mi caso, aquí en el editor de código, yo tengo, pues, voy a crear un archivo. En este archivo voy a guardarlo en esa carpeta. Recuerden que es una carpeta que ustedes elijan dentro de su computador para que puedan ver lo que estamos haciendo. En este caso, pues yo tengo mi carpeta en las descargas. Entonces, bueno, voy a crear una carpeta en el escritorio para no crear una carpeta en el escritorio, nueva carpeta. Le digamos eh, JavaScript básico. Y dentro de esta carpeta JavaScript básico voy a generar un archivo index. Index, ¿por qué? Index es porque es el primer archivo que una página web busca para ejecutarlo. En este momento pues lo creé mal, voy a editarlo por acá.
lo creé en el escritorio. Recuerden que tiene que tener una extensión, entonces la extensión es HTML. ¿Sí? Inicialmente voy a generar un index HTML y este index HTML voy a tenerlo ahí. Voy a mostrarle otra característica del editor de código. Entonces yo le digo, ábrame la carpeta que estoy creando. Entonces selecciono la carpeta y le digo abrir. Entonces me muestra en la parte izquierda, pues, esta pantalla de bienvenida. Y aquí me va a mostrar todos los archivos que tengo para trabajar. Aquí va a generar una estructura básica de código HTML. En este caso, pues el código HTML, aquí por ejemplo podemos ver una característica de un editor. Si yo digo aquí HTML, ¿sí? Sí, yo voy a escribir aquí código HTML, entonces le digo HTML. Y aquí me da las opciones de el HTML que quiero generar. Entonces en este caso voy a esta opción y le voy a generar una estructura básica de HTML. Si ustedes tienen un editor de código y no por ejemplo aquí se me pone un símbolo de más, entonces él me genera una estructura HTML básica. ¿Qué es lo que tiene HTML básico? La etiqueta, el doctype, que me indica qué tipo de documento voy a trabajar. La etiqueta HTML, que es la etiqueta principal. La etiqueta head, que es donde se ubica, por ejemplo, el juego de caracteres que va a utilizar, eh, el tipo de contenido que puedo manejar, el título que va a tener mi página web. En este caso voy a colocar aquí, eh, eh, JavaScript básico. El viewport que va a manejar, entonces me dice que va a manejar también el ancho del dispositivo. Por ejemplo aquí voy a borrar estas dos líneas que después las explicaré qué son. Por ahora voy a dejar esta estructura así. ¿Listo? Entonces aquí vemos la etiqueta body, que es la que le mencionaba anteriormente, y aquí vemos la etiqueta head. Entonces, dentro de estas dos etiquetas es que se puede manejar el código JavaScript. Para este primer ejemplo vamos a manejar un código JavaScript sencillo dentro de nuestra etiqueta head. Entonces, digamos aquí, como hay dos tipos de maneras para incluir un JavaScript. La primera manera es implementar el código de manera interna, o sea, dentro del mismo documento. ¿Cómo es dentro del mismo documento? Así. Dentro de la etiqueta script, ¿sí? Cierro la etiqueta script, acostúmbrense a eso, a abrir la etiqueta y a cerrar la etiqueta para que no vayan a tener dolores de cabeza posteriormente. Entonces, dentro de la etiqueta script vamos a generar un primer código JavaScript. No sería esto un tutorial si no hacemos el famoso hola mundo. Entonces, alert es la primera función que quiero enseñarles a ustedes. Alert, ¿qué va a hacer? Alert es una función que nos va a indicar un mensaje en la pantalla del navegador. ¿Sí? Entonces aquí vamos a incluir dentro de comillas dobles el hola mundo. Aquí ya incluimos nuestro código JavaScript de manera interna, ¿sí? O sea, dentro del mismo documento. Para ver cómo funciona, pues debemos guardar el archivo, que el archivo esté guardado, y lo abrimos dentro de un navegador. En este caso puedo abrirlo dentro de Google Chrome. Entonces, abre la página y sale una ventana emergente que dice Hola Mundo. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos un primer código JavaScript, que es nuestro primer archivo que realizamos. Y la segunda manera
de incluir el código JavaScript es el siguiente. En este caso incluimos el JavaScript de manera interna. Entonces les voy a enseñar otro truquito. Entonces, // nos indica cómo podemos agregar comentarios a nuestro código. Entonces, ¿qué comentario vamos a colocar? Esta es una función para mostrar mensajes en el navegador. Se realiza de manera interna. ¿Listo? Se realiza de manera interna. Y la otra manera es implementándolo pues si esta es la manera interna, pues la otra manera va a ser la manera externa. ¿Cómo es la manera externa? Pues voy a borrar este código y vamos a incluir la etiqueta script. Siempre debe editarse la etiqueta script. ¿Sí? src o source. Y dentro de source vamos a colocar el nombre del archivo. En este caso, vamos a decirle código. .js. Aquí estamos viendo que los códigos JavaScript implementados de manera externa, vemos que su extensión siempre va a ser .js. ¿Listo? Y aquí automáticamente el editor de código me cerró esta etiqueta. Aquí está, si guardamos, si lo probamos en el navegador, pues ya no debe salir el mensaje que hicimos ahorita, pues porque quitamos la línea de código. Si lo vemos a través del inspector, clic derecho, inspeccionar, que esta es otra de las herramientas útiles para un desarrollador, vemos que bueno, aquí me dice el inspector que no encontró el archivo código.js. Entonces esto está bien, nos lo indica el inspector en rojo. O sea, esto nos quiere decir, es que usted aquí en el código está invocando un archivo que se llama código.js y el navegador no lo encuentra. Entonces por eso él nos está mostrando este tipo de error. ¿Sí ven? Aquí en console dice que no puede abrir el recurso y que el archivo pues no lo encuentra. Pero si vemos aquí, entonces en la etiqueta head vemos que él está ejecutando precisamente nuestra línea de código. Entonces volvamos al editor de código y como dijimos que vamos a crear un JavaScript externo, pues entonces creemos el JavaScript externo. Para ello creamos un documento nuevo y este documento tiene que tener el nombre código.js. Por lo general yo lo que hago es copiar y lo guardo, save as o lo guardar como, dentro de la misma carpeta que estamos trabajando con ese nombre. ¿Sí? Y aquí ya puedo incluir mis líneas de código. Líneas de código. De código JavaScript. Para ir al ejemplo anterior, buscamos la función alert y mostramos de nuevo el hola mundo. Lo guardamos y lo probamos en el navegador. Tendría que salir el mensaje de hola mundo como una ventana, como una ventanita de diálogo. ¿Sí? Si vemos el inspector de código nuevamente, pues no nos muestra ningún error en consola. Entonces eso quiere decir que lo está llamando de manera correcta nuestro código JavaScript o nuestro lenguaje JavaScript. Entonces esas son las dos maneras que existen. La primera manera interna, o sea dentro del mismo documento,
llamarlos JavaScript, y la otra puede ser externa, que es invocando una librería externa, o sea, un archivo diferente. Si vemos aquí en el explorador ya tenemos dos archivos, uno que llama código.js y otro que llama index.html. Entonces de esta manera ya vamos a incluir nuestras líneas de código. ¿Qué líneas de código vamos a desarrollar inicialmente? Entonces el JavaScript se ejecuta inicialmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por ejemplo, yo voy a crear una variable. Entonces, para crear variables está la palabra reservada var, que nos indica que le estamos indicando a JavaScript que vamos a incluir una variable, seguido, espacio, y el nombre de nuestra variable, digamos nombre. Nombre, comillas dobles, y el nombre de nosotros. Entonces, en este caso, neutro. ¿Sí? Vamos a crear otra variable que llame apellido. Apellido. Y aquí le decimos profe. Entonces, en este caso tenemos dos variables. Una variable que me va a almacenar el nombre de Neutron y la otra variable que me va a almacenar el apellido. Entonces, si quisiéramos mostrar esto en un mensaje, pues sería de esta manera. Podemos aquí concatenar. Entonces, en JavaScript el símbolo más sirve para concatenar. Concatenar quiere decir unir cadenas, ¿sí? Entonces vamos a decirle hola mundo, coma, hola mundo. Y acá le digo soy. Entonces concatenémosle por ahora el nombre. Y le damos guardar. A ver qué hace este código JavaScript. Entonces recargamos el navegador. Entonces nos dice la página: hola mundo, soy Neutron. ¿Sí? Entonces de esa manera ya estamos trabajando código JavaScript. Entonces ya hemos visto cómo se mandan mensajes al usuario, cómo se crean variables de tipo cadena y cómo estamos concatenando. Ya vamos a concatenar el apellido. Entonces aquí metemos un espacio y metemos la variable apellido. Entonces el editor, nuestro asistente de código nos dice, la variable apellido, entonces yo le digo sí, enter, guardo y siempre tenemos que recargar para ver los cambios en el que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, les había dicho que el código JavaScript se ejecuta de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Sí? Entonces, digamos que nuestra, nuestro segundo ejercicio va a ser realizar eh, una operación básica. Una operación básica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esta operación va a ser un mensaje, ¿sí? O vamos a coger dos números y a calcular una multiplicación. Entonces, digamos, vamos a hacer una suma básica. Suma básica. Entonces dijimos que vamos a crear una variable número 1, que número 1 va a ser 20, y vamos a crear otra variable que llame número 2, y esta número 2 va a ser 10. Y que vamos a almacenar el resultado dentro de una que se llame resultado, una variable. ¿Listo? Entonces decimos que resultado es igual a número 1, a número más
número 2. ¿Sí? Si guardamos y probamos, pues en realidad nos va a mostrar el mensaje, pero el computador internamente está haciendo el cálculo, simplemente que no lo estamos mostrando al usuario. Entonces podemos mostrarlo a través de un alert, digamos, la suma es, y concatenamos la variable. Entonces finalizamos con punto y coma, revisamos en el navegador, nos muestra el primer mensaje, o sea, ya si ven que es de arriba a abajo, y después nos dice la suma es 30. Entonces 20 más 10, 30. Otra manera de hacer operaciones básicas, digamos, operación, digamos, multiplicación. Entonces, en este caso vamos a utilizar un mensaje, un cuadro de diálogo. Entonces, digamos, un cuadro de diálogo puede ser así. Eh, número 1, número 1 igual. Entonces vamos a escribir prompt y dentro del prompt escribimos nuestro mensaje. Escribe un número, coma y el título, digamos números. Y vamos a elegir otro número, entonces número 2. Esta va a ser otra manera de visualizar qué es lo que hace esta función prompt. Entonces prompt escribe otro número. Entonces nombre de la ventana, números. Ya tenemos dos números y si quieren pues podemos tener otra variable de resultado 2, digamos resultado 2, que nos haga el cálculo Siempre los sistemas de información manejan tres estados, un ingreso, un proceso y una salida. En este caso, el ingreso lo tenemos aquí, el proceso lo tenemos aquí y nos falta la salida. Entonces la salida, en este caso voy a mostrarles otro tipo de salida, que son salidas que yo utilizo para como auditar el código, o sea, seguir línea a línea qué es lo que está haciendo mi código JavaScript y verlo a través de la consola. Entonces, voy a mandar un mensaje por consola. Los alerts son mensajes al usuario y esto van a ser mensajes por consola, o sea, a través del inspector de código. Entonces le digo console y acá voy a mandar la multiplicación. La multiplicación es espacio, concateno y le digo resultado 2. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos. En este caso sale otra vez el primer mensaje, la suma es 30 y acá nos dice escribe un número, entonces aquí 2, escribe otro número 3, 2 por 3. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es console.log. ¿Listo? Console.log. Si ve la importancia del inspector de códigos. Entonces aquí nuevamente 3,
4, 3 por 4, 12. Entonces aquí miren que aquí nos dice la multiplicación es 12. Entonces ahí vemos que el código JavaScript se encuentra ejecutado. Si no queremos que vuelvan a ejecutar las líneas anteriores, entonces colocamos aquí slash y cerramos hasta donde queremos que no se ejecute. Al comentariar el código, son líneas que no se van a ejecutar, que el navegador no las va a ejecutar. Por ejemplo, vimos que ahí en los prompts, entre los prompts son mensajes de invitación al usuario para interactuar. Entonces, probémoslo nuevamente para ejecutar solo el código. Entonces dice, escribe número 1, 23, escribe número 2, 2, 2 por 23, 46, exactamente. Entonces ahí vemos que el computador está haciendo los cálculos que le estamos sugiriendo. O sea, programar es básicamente eso, coger ejemplos de la vida real, de lo cotidiano y automatizarlos a través de un lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos realizar todos los cálculos matemáticos. Digamos, entonces vamos a decir la suma, ¿sí? Pues ya vimos la suma, la multiplicación, sin tildes. Entonces digamos división a resta. Entonces le decimos número 1 menos número 2. Si estamos haciendo los procesos, la división, número 1 dividido número 2. Entonces vemos que aquí estamos viendo que los operadores aritméticos son los siguientes: la multiplicación, el símbolo de asterisco, la resta, el guión al medio, y la división, el símbolo del slash. Entonces, repito nuevamente, número 1, el inicio de nuestro programa, solicitar la variable, los valores que necesito. Después solicito, hago el proceso, los cálculos, todo lo que necesite procesar el computador, y finalmente voy a mostrar los resultados. Entonces digamos multiplicación, multiplicación, ¿sí? Concatenamos, espacio, resta, dos puntos, mostramos la variable, que en este caso es resta, concatenamos y decimos aquí división, división, concatenamos con el resultado de la división. Probamos nuestro navegador y miramos, escribe número 1, 2, escribe número 2, 10. Entonces, aquí nos salió un error. Bueno, dice que resultados no existen. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver, esto es un ejemplo que nos sirve para ver cómo se deben interpretar los errores. Entonces, aquí nos dice que el resultado 2 no está definido. O sea, yo me equivoqué escribiendo. Y acá nos muestra la consola donde está fallando. Muchas veces nosotros desarrollamos código y nos matamos la cabeza sin saber en dónde, en dónde están los errores de programación. Entonces, la consola nos ayuda a poder corregir ese tipo de errores. Entonces, yo sé pues que el resultado 2, que es el que me indica en la consola, es el error. El resultado sí existía, pero como lo volví comentario, pues ya no funciona. Entonces, aquí debería mostrar es la variable de multiplicación. Guardo nuevamente y entonces me dice número 1, 2, 10. Entonces me dice multiplicación 20
resta 8 y división 0.2. Si quisiera mostrar esto en una una ventanita, pues le cambio el console log por un alert y vuelvo y pruebo. Entonces digamos 10, 10. Entonces dice multiplicación 100, resta 0, división 1. Aquí nos faltó una operación que fue la suma, pero esto lo hice de manera intencional. ¿Por qué? Porque vamos a crear una variable que llame suma. Y vamos a decir que la suma es el número 1 más el número 2. Y vamos a ver aquí algo en particular. Entonces lo mostramos aquí como un mensaje. Decimos suma, espacio. Y aquí la variable que queremos mostrar, suma. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Entonces escribimos 2 y 2. Entonces suma. Entonces miren que aquí multiplicación está bien, 2 por 2, 4, resta, 2 menos 2, 0, división, 2 dividido 2, 1. Pero en la suma pasó algo particular, que escogió y nos unió las dos, los dos números. ¿Por qué? Porque es que el PROM lo que hace es trabajar los números como cadenas. Pero el tema complicado es para la suma, porque en la suma recordemos que el símbolo de más es para concatenar. Entonces aquí habría que incluir una función que se llama entonces vamos a probar tenemos que colocar en la variable suma, tenemos que colocar la función parseInt. ParseInt tenemos que entre paréntesis colocar el primer valor, sumarlo con el valor, con el segundo valor, pero convirtiéndolos en número entero. En número entero. Que esta variable suma me logre tomar estos dos valores y lo sume de manera correcta. Entonces vamos a probarlo. Nuestro navegador. Entonces escribimos 2 nuevamente y el otro número 2. Entonces aquí ahora sí nos muestra suma 4, multiplicación 4, resta 0, división 1. Entonces de esta manera pues hemos visto operaciones básicas, ¿sí? Cómo se utilizan los operadores aritméticos que trabajamos normalmente y cómo es la funcionalidad con esos operadores aritméticos, teniendo la salvedad que cuando sean sumas, cuando sean sumas, se debe colocar la función parseInt o la otra función es parsefloat. ParseInt me convierte el número a entero y parsefloat me lo convierte a real. ¿Qué es esto? Básicamente lo siguiente. Entonces tenemos los dos números enteros. Entonces aquí, si lo probamos, y voy a colocar acá 2.5 y 2.5. Entonces, miren que en este caso la suma, él me lo tomó como un número entero.
no me contempló la parte decimal para la suma. Para los otros casos sí me contempló la parte decimal. Entonces, el parseInt lo que hace es convertirlo, coger la parte entera del número. Ahora probemos con parsefloat. ¿Sí? Parsefloat. Lo hago nuevamente. Y vamos a ver. Entonces, 2.5 más 2.5, aceptar. Entonces ahora sí me toma la parte real o los números con parte decimal. Entonces ahí vemos las dos aplicaciones de la función parseInt and parsefloat, que son funciones interesantes. Entonces el día de hoy hemos visto tres funciones. La función alert, que es para mostrar mensajes al usuario. La función prompt, que es para mostrar mensajes al usuario con la adición de que tenga un cuadro de texto para que ellos puedan digitar. Y las dos funciones de parseInt, parsefloat. El primero para trabajar números enteros y el segundo para trabajar números reales. Entonces, con estos sencillos ejemplos de JavaScript básico, espero que les sirva y nos vemos en la nueva entrega de JavaScript, colocándole un poquito más de nivel. Para que traten de ejercitar este tema del JavaScript, les propongo que realicen el siguiente ejercicio y se lo resolveré en nuestro siguiente video. Espero que realicen este ejercicio de manera consciente para practicar los conceptos básicos que hemos visto hoy. Entonces, la idea del ejercicio es que eh, soliciten una cantidad, un valor de un producto y al total de la compra le realicen un descuento del 25%. O sea, finalmente yo quiero ver que si yo compro 10 arepas a 2.500, pues me muestren al final cuánto debo pagar con ese 25% de descuento. Entonces de esta manera doy por terminado este video tutorial y esta primera entrega de JavaScript básico y los invito a seguir practicando y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.